Ok, entonces bueno, estaba señalando, ¿no? Que el tema del artículo es la existencia, y quería ir un poco al grano, ¿no? La propuesta de una metafísica materialista basada en Demócrito afirma que en realidad solo existen los átomos y el vacío, ¿no? Entonces en ese sentido se puede avanzar a una concepción de la naturaleza como compuesta de materia, la materia de átomos, ¿no? Entonces en una parte, no noté la página, pero la respuesta concretamente a la pregunta del artículo, ¿no? ¿Qué existe? Es átomos y vacío, y continúa con solo a partir del entendimiento de la materia en dichos términos se puede hacer ciencia. Sin embargo, acá yo quería destacar un elemento, ¿no? Que está en tu respuesta, que me parece, digamos, que se puede desarrollar. Justamente tú refieres a un entendimiento, ¿no? A partir del entendimiento de la materia, ¿no? Entonces yo quería hacer énfasis en esta cuestión del entendimiento, ¿no? Recurrir a Kant, que es el filósofo que me permite orientarme sobre estos temas, ¿no? Kant concibe el entendimiento como la fuente de los conceptos, de las palabras, de las relaciones entre estos conceptos, ¿no? Y sobre todo de acuerdo a ciertas reglas, que en última instancia son las famosas 12 categorías, ¿no? Del entendimiento, son las reglas, las leyes del entendimiento, ¿no? Entonces, la mente, el alma, el sujeto, ¿no? Lo podemos llamar de muchas formas. Yo quería insistir, digamos, no me termina de cuadrar, no afirmaría, ¿no? Que esta mente, esta alma, este sujeto, este entendimiento, esté hecho de neuronas, ¿no? La comprensión discursiva, las fórmulas matemáticas, ¿no? Los números de Pitágoras que asombraron, digamos, a estos primeros filósofos, ¿no? Al punto de creer que toda la realidad estaba compuesta de números. Bueno, estas fórmulas matemáticas, estos conceptos, ¿no? Que en última instancia son los que nos proveen de una concepción de la naturaleza y de la realidad. Esta mente, ¿no? No estaría hecha de átomos, ¿no? Tiene base material, evidentemente, ¿no? Sabemos que está ubicada, ¿no? Los procesos mentales corresponden a procesos neuronales, eso, digamos, ya no se puede negar. Sin embargo, que tenga base material no significa que sea esa materia, ¿no? Entonces, bueno, sobre este punto, en una parte de tu artículo señalas que, te cito, ¿no? La mayoría de los dualistas asume la importancia del cerebro, pero yerra al hacer de la categoría alma una realidad independiente del cerebro. Entonces, digamos, ahí yo no diría que es una realidad independiente, como que estuviese por ahí flotando, ¿no? Que nuestro pensamiento, como decía, depende de una forma del cerebro, es algo que ya a estas alturas no se puede negar, ¿no? Pero quisiera, ¿no? Proponer, ¿no? Y no es algo original mío en lo absoluto, evidentemente, ¿no? Pero quisiera proponer este otro punto de vista, ¿no? Que señala que el conjunto de átomos que están, bueno, compuestos de materia y de vacío, ¿no? Este conjunto de átomos que conforman el cerebro son a su vez dependientes de una mente que los delimite y defina bajo ese concepto. El cerebro también depende de una mente. La mente o el sujeto son tan dependientes del cerebro como el cerebro mismo, con sus estructuras y su funcionamiento, lo son del alma y de la mente, ¿no? Entonces, este punto, digamos, me quisiera detener acá un poquito, porque podría parecer que he hecho una atrocidad y todavía ante las cámaras, ¿no? ¿Cómo podría el cerebro depender de la mente? Parecería caer en el torpe antropocentrismo que has criticado en tu artículo con justicia, ¿no? ¿Es que acaso antes de la aparición de la mente humana no existían otros cerebros, animales, por ejemplo, o menos aún antes de los animales, los planetas, las estrellas, los átomos, ¿no? ¿Cómo podemos afirmar que la realidad depende de la mente, ¿no? De cierto sujeto, cuando no cabe duda de que la realidad ha tenido que existir previamente para que estas estructuras complejas, los cerebros, puedan haber aparecido, ¿no? A lo largo de un proceso que está muy bien documentado, muy bien detallado, ¿no? ¿Cuántos son 13.000, casi 14.000 millones de años, ¿no? Entonces, en este punto quisiera recurrir a la distinción kantiana entre fenómeno y númeno, ¿no? El punto que me parece quiere hacer Kant no es otro que el siguiente. El discurso acerca de la realidad o la experiencia acerca de la realidad, ¿no? De la existencia, de la naturaleza, ¿no? Digamos, estos conceptos, ¿no? Que versan sobre ciertas percepciones, ¿no? Sensibles. Esta imagen, esta figura, esta comprensión de la realidad es imposible
sin la base de una estructura subjetiva, ¿no? Esta estructura subjetiva, que es el trabajo mostrarla de la crítica de la razón pura, ¿no? La estructura subjetiva, en el caso del ser humano, está compuesta de ciertos elementos discursivos, que son las palabras, los conceptos, ¿no? Esto a nivel del entendimiento, ¿no? Por un lado, y por otro lado, de las percepciones espaciotemporales sensibles, ¿no? La sensibilidad, ¿no? Sensibilidad y el entendimiento vendría a ser la estructura subjetiva, ¿no? Sobre la que se da esta realidad, ¿no? Entonces, bajo este criterio, ¿no? También como has mencionado todo el tema de los animales, ¿no? Me parece importante, los animales también participarían de cierta subjetividad, no una subjetividad discursiva, pero evidentemente una subjetividad sensible, ¿no? Los animales tienen sensibilidad. Y claro, tampoco tenemos que descartar que hayan algunos otros animales, algunos otros de nuestros primates cercanos, ¿no? Parientes cercanos, que puedan tener también cierta capacidad conceptual, rudimentaria, ¿no? Es algo que hay ciertos indicios, ¿no? Como señales. Entonces, claro, esta dependencia de la materia, de la mente, no sería exclusiva de la mente humana, sino de una mente, de un sujeto en general, ¿no? Pero claro, estamos afirmando entonces que antes del ser humano o de la existencia de otros animales, ¿no? No existían los planetas, las estrellas o esa masa elástica primigenia, ¿no? De la cual se formaron los primeros átomos. Entonces, claro, evidentemente sí existieron todas estas cosas, ¿no? Su existencia no depende, ¿no? Temporalmente de la existencia de mentes, animales, humanas o no humanas, ¿no? Pero sin embargo, si podemos afirmar y podemos reconocer toda esta existencia, ¿no? Lo hacemos desde la estructura, ¿no? Nuevamente de una subjetividad, ¿no? Usando sobre todo la categoría de causa y efecto, ¿no? Nos remontamos a partir del presente, de lo que vemos en el presente, de los indicios presentes, nos remontamos, ¿no? Usando, ¿no? el entendimiento, nos remontamos al pasado hasta donde lleguemos, ¿no? hasta esos primeros momentos, ¿no? Entonces, la pregunta más difícil, ¿no? Me parece que sería si es posible que exista un universo sin mentes, sin un sujeto, sin almas, como queramos llamar, ¿no? Un universo donde nunca haya existido la vida, ¿no? Algo así como una sensibilidad, un entendimiento, ¿no? O quién sabe qué más. Entonces, este ya es un nivel de especulación, ¿no? ¿No? Hay que tener acá cuidado. Entonces, sobre esta pregunta que creo que nos podría servir la respuesta de Kant, o sobre todo el concepto de númeno de Kant. No es algo que ya escapa al pensamiento, ya no se puede, no solo no se puede saber, sino no se puede pensar, ¿no? Un mundo, una existencia fuera de una estructura espacio-temporal. Bueno, claro, acá está el presupuesto de Kant, o la teoría de Kant, ¿no? De que las formas del espacio y del tiempo son formas de una mente subjetiva y no son formas de las cosas en sí mismas, ¿no? Entonces, claro, en este universo sin mente, ¿no? La realidad, ¿a qué nivel se daría, ¿no? A nivel de las estrellas, de las galaxias, a nivel de los átomos, ¿no? O a nivel subatómico, ¿no? Porque uno realmente, el átomo lo puede seguir partiendo, al final no sé hasta qué se llega, la espuma cuántica, o sea, no se sabe qué hay ahí, pero entonces esta realidad sin un sujeto que la pueda experimentar, ¿no? Esta realidad sin experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué sería? ¿Sería ese vacío de los átomos separados, o incluso dentro de cada núcleo, dentro de cada partícula, ¿no? O pensando a nivel macro las infinidades de galaxias? Entonces, es algo que en realidad es una pregunta que nuevamente supone un sujeto, ¿no? Supone una mente, ¿no? Sin esta mente no hay realidad, ¿no? Entonces, claro, mi punto, ¿no? Lo que quiero señalar, o al menos mi cosmovisión, ¿no? Sobre este tema, es que esta realidad material compuesta de átomos y vacíos, ¿no? Es inseparable de una realidad sensible, ¿no? O sea, de cierta sensibilidad de esa materia, y también, en última instancia, en el caso del ser humano, de ciertos conceptos acerca de esta materia, ¿no? Y es finalmente a partir de un ser, digamos, con un entendimiento discursivo, ¿no? Que no solo se puede observar y percibir la materia, sino que se puede comprender, digamos, las leyes, el movimiento, se puede hacer ciencia, justamente, ¿no? Antes de eso no hay algo así. Y para esto se requiere, claro, leyes, conceptos, números, ¿no? Entonces, central a una concepción de naturaleza, me parece, están las leyes, ¿no? Y las leyes que rigen la naturaleza, y las leyes no son materiales,
¿no? Entonces, parte de la naturaleza, parte de la realidad es cierta estructura mental, ¿no? Entonces, estas leyes no existen en la materia, existen en un entendimiento, existen en la razón, existen en el logos, ¿no? Entonces, creo que Heráclito es el que dice, no, bueno, no solo todo es el fuego, sino, ¿no? También pone al logos al centro, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir terminando, ¿no? A mí me gusta mucho una reflexión de este físico, Erwin Schrödinger, ¿no? Tiene un libro, ¿no?, de divulgación, me imagino que lo debes conocer, se llama Mente y Materia, ¿no? Es un libro, digamos, escrito mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, en este libro realmente dice algunas cosas, no sé si lo han revisado, dice algunas cosas impresionantes, ¿no? Este es un científico, no todos lo conocemos de nombre, es conocido por la paradoja, ¿no?, el gato de Schrödinger, ¿no? Ah, sí. Entonces, claro, en este librito se pregunta, ¿no?, lo siguiente, ¿no? Si la mente existe, entonces, ¿por qué es que no la podemos encontrar científicamente? ¿Por qué es que no la podemos observar, ¿no?, objetivamente? ¿No? ¿Cómo es que no la podemos ver en el mundo, en ningún lado? Incluso en el cerebro uno, digamos, puede abrir todas las neuronas y no encontrar la mente, ¿no? En última instancia uno podría caer en el error de Descartes, ¿no? Y sin embargo dice, ¿por qué es que no se puede encontrar? No porque la mente no exista, sino dice, es que la mente no es otra cosa que la imagen que nos formamos del mundo científicamente, ¿no? Entonces la mente es inseparable de toda la concepción, de toda la experiencia, de toda la teoría acerca de todo, ¿no? Lo dice, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, claro, acá el científico, el físico Schrödinger, ¿no?, se alinea con Platón, se alinea con Kant, ¿no? Dice la naturaleza está atravesada por el yo, está atravesada por la mente, está atravesada por la conciencia, en última instancia son lo mismo, ¿no? Entonces, claro, acá ya está evidentemente un nivel filosófico, ¿no?, ya un discurso sobre la ciencia, no un discurso científico, ¿no? Reconoce cierta influencia también acá, por ejemplo, de las Upanishads, ¿no? Dice, claro, si la mente de cada uno, ¿no?, es el mundo, es a su vez todo el mundo, entonces tendrían que existir muchos mundos, ¿no? Entonces no tenía sentido porque vamos a proponer que existen tantos universos, no solo para señalar que... Entonces, claro, lo que dice en realidad todavía más, digamos, más místico, ¿no?, en un sentido, ¿no? Dice que en última instancia estas distintas mentes no son partes, son manifestaciones de una única mente, ¿no? ¿Cuál de todas? Bueno, entonces, claro, esa mente pues, es lo que se conoce en muchas religiones como Dios, ¿no? Una sustancia de un orden distinto, ¿no? Entonces, claro, esto, digamos, exactamente ya no, más que eso, no sé qué tanto se pueda precisar, ¿no? Entonces, claro, esto es indemostrable, evidentemente, desde el punto científico. No creo que sirva mucho para hacer ciencia, evidentemente. No estamos acá, me parece que no está señalando eso como un conocimiento científico, no tendría por qué interferir en la ciencia, ¿no? Pero sin embargo, claro, por más completa que sea la imagen alcanzada por la ciencia desde el Big Bang hasta nuestros días, ¿no? Hay preguntas no poco importantes que siguen sin ser resueltas, ¿no? Porque existe lo que existe, ¿no? O justamente el tema de qué es la mente, que se podría pasar simplemente a descartar como no existente, pero es una respuesta hasta cierto punto, bueno, insatisfactoria, ¿no? Entonces, claro, evidentemente el vicio que se quiere evitar, y eso está clarísimo, es de suma importancia hacerlo, es el recurso a conceptos teológicos, el recurso a Dios, el recurso a la religión, para responder a aquello que no podemos saber. Eso evidentemente es un peligro, no se ha dado históricamente y se sigue dando, ¿no? Y es algo que se tiene, digamos, que combatir, ¿no? Tenemos que cerrar filas acerca de este peligro, ¿no? Sin embargo, esta reflexión, ¿no?, de la mente, hasta cierto punto podría darse en un nivel distinto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no?, ya llegando al último punto, ¿no?, me parece que la motivación de tu artículo, no sé si la motivación principal, pero una motivación central es una motivación ética, ¿no? En tanto está en juego una concepción del ser humano, ¿no? Un momento señalas, es necesario precisar en qué categoría de lo existente ubicamos el alma, ¿no? Entonces, esta cuestión de cómo concebimos al ser humano, ¿no?, un ser con alma y de qué tipo y qué significa esto, ¿no?, es una motivación central. Entonces, yo creo que para este tipo de reflexión, más bien
ya no científica, sino ética o, bueno, hasta cierto punto psicológica, ¿no? Conviene resguardar, ¿no? Conviene dejarle un espacio, ¿no? Conviene quitarle un espacio a la ciencia, ¿no? Y reservarlo para una discusión de un orden distinto, llamémosle teológico, religioso, ético, ¿no? O filosófico en este sentido. Justamente en ese sentido está esta famosa frase, ¿no? de Kant, de la crítica de la razón pura, ¿no? De limitar el saber para dejarle lugar a la fe. Claro, no la fe pues en supersticiones, o sea, Kant era probablemente el filósofo que más se ha opuesto a la superstición, ¿no? Sino a la fe en el sentido, ¿no? de un cierto tipo de reflexión moral, de una concepción del ser humano como un ser libre, ¿no? Entonces esta libertad, este concepto de libertad vinculada a la voluntad, vinculada también a la mente, ¿no? Es evidentemente lo que Kant quería resguardar de la ciencia, ¿no? Asegurarse que no se pueda negar esta existencia, ¿no? Sin que tampoco esto interfiera en el conocimiento, en los descubrimientos científicos, ¿no? Entonces, ahora sí, para terminar, ¿no? Cerrar mi posición sobre el tema, es que la mente existe, ¿no? Existe de una forma que no es totalmente reducible a la materia. La materia misma es un concepto que depende de una estructura espacio-temporal, ¿no? De una estructura conceptual, ¿no? En ese sentido es propia de la constitución subjetiva de nuestra mente, ¿no? Entonces, ¿esto para qué sirve? ¿No? Señalar esta cuestión para qué sirve. Claro, no es para otra cosa que reservar un espacio, ¿no? A ciertos conceptos no materiales, ¿no? Para poder atribuirlos a, por ejemplo, al ser humano mismo, ¿no? Atribuirle la libertad, ¿no? La responsabilidad moral, ¿no? Entonces, estos temas, desde la historia de la filosofía, no han sido resueltos satisfactoriamente. Platón no es que se quede en el mundo de las ideas, sino Platón realmente se preocupa mucho, ¿no? De reconciliar este mundo ideal con el mundo material y pues escribe, y más bien todo lo que no escribió, que se habrá discutido en la academia, y nunca llega a resolver satisfactoriamente este tema, ¿no? Entonces, yo creo, ¿no? y ya que con esto termino, ¿no? Que es saludable dejar espacio a cierto misterio, ¿no? Tú mencionas justo poner esa palabra, ¿no? En tu artículo, ¿no? De forma que me parece que se confunde con oscurantismo, ¿no? Porque claro, el oscurantismo es negarnos un conocimiento que podemos alcanzar, ¿no? Y en ese sentido es el enemigo de la ciencia. Pero en cambio el misterio supone reconocer los límites, ¿no? de nuestro entendimiento, de lo que podemos conocer, y me parece saludable, ¿no? y propio del modo de pensar filosófico. Entonces, en ese sentido, claro, no afirmo que la mente existe como una sustancia que sé cuál es, ¿no? Porque no se sabe, pero la explicación material no permite, o en todo caso no alcanza, no es suficiente para este otro tipo de reflexión, ¿no? de lo mental, que, bueno, como he señalado, o sea, también tiene ciertos usos, ¿no? Entonces, bueno, con eso quería terminar mis apuntes sobre el tema.